A las 9:12 p.m, lo que pasa ahora con un informe que está entregando la DEA y que tiene que ver, Valentina, con todo el tema alrededor de las drogas. Este informe habla, por ejemplo, de fentanilo, habla de metanfetaminas, pero habla de un tema que tiene que ver directamente con Colombia. Y es que, atención a esta cifra, aproximadamente el 94% de la cocaína que entra a Estados Unidos es de origen colombiano. Increíble. Sigue siendo, digamos, la gran preocupación allí para las autoridades en Estados Unidos. Sí, señora. Lo que dice además este informe es que Colombia es el principal país, o es la fuente principal del envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos, con el 94%. Sí, y sobre todo, digamos, tras ese muestreo que se hace, no solo de las cocaína que es incautada, que llega en diferentes presentaciones, lo que se conoce como el crack, oculta en diferentes tipos, digamos, de mercancía, cuando empiezan a analizar y hacen la trazabilidad, porque sabemos que mucha de esa cocaína pues, sale de Colombia, pero hace un recorrido por Centroamérica, pues se dan cuenta efectivamente que está relacionada con la producción que ya se tiene identificada en Colombia, lo que sigue, digamos, generando esa preocupación, porque recordemos uno de los principales llamados que le ha hecho Estados Unidos a Colombia, incluso se lo hizo en marzo pasado, nada más le decía, usted ha hecho algunos cambios en su política de drogas al gobierno colombiano, pero le falta mucho por la producción de la droga. Aquí está en juego la desertificación de Colombia, sí, que se conoce en septiembre. 15 de septiembre. Exactamente, pero además aquí está en juego esa desertificación que tiene... podríamos decir, Colombia está en riesgo, entre otras cosas, por las más de 250.000 hectáreas de coca, sí, que hay plantadas en nuestro territorio, y es insuficiente, por lo menos ha sido insuficiente según los expertos, ese programa del presidente Gustavo Petro para la erradicación de los cultivos. Han anunciado programas en donde les pagan a los campesinos para que puedan erradicar los cultivos. Ha habido una serie de anuncios desde el gobierno, pero honestamente, Valentina, y en la vida real, pues las cifras son tremendamente alarmantes. Colombia lleva 3 años consecutivos, Silvia, con aumentos en los cultivos, en las hectáreas que se registran de cultivos de hoja de coca. Incluso, además de los cultivos, lo que ha identificado la ONU, que es incluso a mediados de año debería entregar ya el informe correspondiente a 2024, lo que ha dicho es que en 2023 la producción de cocaína aumentó en un 14%, es decir, no solamente lo que está sembrado, sino la capacidad de lo que se puede extraer de casos cultivos. Y esa capacidad se puede ver, Valentina, en estas cifras que estamos leyendo a esta hora en este informe de la DEA, porque en 2023 el 88% de la cocaína que entró a Estados Unidos era de origen colombiano. Sí. 2024 eso subió, eso bajó. Sí. 84% de la cocaína es de origen colombiano, sí, pero durante 25 años la mayor cantidad de cocaína que ha entrado a Estados Unidos ha sido de origen, con origen pues en nuestro país. Producida en Colombia, y Colombia, digamos, pese a esa variación a que se ha disminuido, Colombia sigue siendo el primero en ese top 3 junto a los países de Perú y Bolivia. Aquí hay que tener en cuenta algo, Silvia, es que recuerde que el año pasado, si bien es una economía ilícita, hubo una crisis en la producción de cocaína. Ya no se estaba vendiendo, digamos, como la manera que se conoce, no se estaba vendiendo por parte de los campesinos, de los raspachines. Muchos estaban diciendo que les tocaba buscar otro tipo, digamos, de fuente de financiación porque no se estaba vendiendo por diferentes razones, porque, digamos, ya no era un mercado tan rentable, también por lo que significó el ingreso oficialmente del fentanilo a Sudamérica. Sin embargo, este 2025 hay un repunte nuevamente en el precio de la cocaína y está volviendo a ser muy atractivo para quienes hacen parte de este negocio. También ha influenciado de alguna manera los ceses al fuego que se han implementado con diferentes grupos. Eso ha tenido una influencia gigante, sí, los ceses del fuego con diferentes grupos criminales, que al final a lo que se dedican, Valentina,
esto no es un secreto para nadie, pues es a narcotraficar. A narcotráfico o a cuidar los cultivos de otros grupos narcotraficantes. Entonces, con esas diferentes cese de operaciones por parte de las fuerzas militares, se hacía más difícil vigilar el tráfico o la salida de esta droga, de la cocaína. Mucho se habló también de lo que se conocía como la interdicción, que fue ese primer plan cuando estaba en el entonces ministro de Defensa, Iván Velázquez, que era no solo atacar lo que se producía, los laboratorios, los insumos químicos, la gasolina que se roban para producir la cocaína, sino atacar el transporte. Por eso es que veíamos las constantes incautaciones en alta mar de estos semisumergibles, que son embarcaciones adaptadas que logran ocultarse de los radares y servían mucho, pero se lograban también incautar allí por parte de las autoridades. Sin embargo, eso ha ido disminuyendo en los últimos meses. Es lo que se conoce como la interdicción. Exactamente, lo que se logra junto a las armadas y fuerzas navales de los países vecinos. Exactamente. Valentina, dice este comunicado o este informe más bien de la DEA que los carteles que están basados en México obtienen pues miles de toneladas de cocaína desde Sudamérica y entonces la envían a Estados Unidos vía marítima, aérea o incluso vía terrestre en la frontera que tiene Estados Unidos con ese país, con México. Lo hacen a través de Centroamérica y también a través del Caribe para poder mover toda esa carga de cocaína a los Estados Unidos. Una vez están en Estados Unidos, los grupos criminales que están basados allí en ese país son los encargados de distribuir la cocaína, mucha de ella convertida en crack a nivel local. Y también ya está documentado a propósito de ese tránsito terrestre, Silvia, de cómo como grupos ilegales como el Clan del Golfo utilizan a los migrantes que estaban pasando por la zona del Darién, esta frontera de Colombia y Panamá, para que transportaran cocaína. Es decir, les ayudaban, les facilitaban esa migración, ese transporte que querían hacer a cambio de que transportaran cocaína, y por eso es que también se estaba, conociendo ese movimiento de la droga hacia esa zona. Esto es muy preocupante porque ya lo había dicho Estados Unidos, que Colombia tenía que seguir fortaleciendo la erradicación. Sin embargo, esto no ha pasado. Usted ya mencionaba los casos de los programas fallidos en el Catatumbo. Fue una de las primeras zonas que visitó el presidente Gustavo Petro cuando llegó al poder. Prometió un gran plan de erradicación, no se cumplió, y ahora que tuvimos esta crisis de violencia a inicios de este año, está tratando de reactivar ese proyecto. Pero son muchos los cultivadores de coca, de hoja de coca, por ejemplo, en el departamento de Nariño, que han dicho, nos están dejando solos. O sea, claro, nos comprometimos a dejar de hacer un tránsito paulatino a una economía legal, pero nos están dejando solos porque no nos están pagando y nos están diciendo también que no sabemos si van a seguir financiando, porque entonces, mientras dejan solos a los de Nariño, están anunciando proyectos para Catatumbo que tampoco se concentran o tampoco se concretan, y esa es la gran preocupación. El presidente dice, y aquí viene la otra pelea polémica que ha tenido el gobierno. El presidente dice que erradicación manual y voluntaria con los campesinos, que es un proceso que funciona, pero es mucho más demorado. Y lo otro es la polémica, recuerde, hace unas semanas, con el glifosato. Sabemos que finalmente el gobierno siguió en su proceso de contratación para la compra nuevamente de glifosato, porque la orden anterior era acabar hasta la última gota y no volver a utilizarlo. La policía sigue insistiendo en que lo necesita comprar, pero para asperjar de manera manual. Manual, controlada, no con los riesgos que trae hacerlo de manera aérea, que son riesgos que ya están documentados, pero también hay... Y tiene que ver mucho también, Silvia, con la salida de la ministra de Justicia. El Ministerio de Justicia es el que se encarga de la política de drogas. Tal cual, 9:20 p.m. Pues la noticia de esta hora es que el 84% de la cocaína que entra a Estados Unidos, según la DEA, es de origen colombiano. Colombia durante 25 años ha sido el principal exportador de esta droga hacia los Estados Unidos y, bueno, también entregan detalles sobre cómo a través de México es que los carteles mueven la droga no solamente desde Sur a Centroamérica, sino también hasta Estados Unidos.